Imagina entrar en el lugar más sagrado del antiguo Israel. El silencio es absoluto. Frente a ti hay una caja cubierta completamente de oro puro. No es grande, pero su presencia impone respeto. Sobre su tapa hay dos querubines con alas extendidas, mirándose uno al otro. Y entre esas alas, según la Biblia, habitaba la presencia misma de Dios. Pero hay algo aún más inquietante. Dentro de esa caja había objetos que nadie podía tocar, porque la última persona que intentó hacerlo murió en el mismo instante. Durante siglos, reyes, sacerdotes y guerreros protegieron el arca de la alianza. Era el objeto más sagrado de toda la nación de Israel. Pero casi nadie se hace la pregunta más importante. ¿Qué había realmente dentro del objeto más sagrado de toda la Biblia? La respuesta aparece en un solo versículo. Y lo que revela no solo explica la historia del arca, también revela un mensaje que atraviesa toda la Biblia. 3 objetos, 3 historias, y un significado que conecta directamente con nuestra vida hoy. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto religioso. Era el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, Dios le da a Moisés instrucciones extremadamente precisas para construirla. Debía ser hecha de madera de acacia y recubierta completamente de oro puro, por dentro y por fuera. No era solo belleza, era santidad. En la parte superior había una tapa especial llamada propiciatorio. Sobre ella estaban los 2 querubines con sus alas extendidas. Y entre esos querubines, Dios hablaba. Por eso el arca era tratada con extremo cuidado. Nadie podía tocarla directamente. Siempre debía ser transportada usando varas especiales. Pero hubo un momento que mostró lo serio que era esto. En una ocasión, cuando el arca estaba siendo trasladada, los bueyes que tiraban del carro tropezaron. El arca comenzó a inclinarse. Un hombre llamado Usa reaccionó instintivamente. Extendió la mano para sostenerla y evitar que cayera. Pero en el instante en que la tocó, murió. El mensaje fue claro. Esto no era solo un objeto antiguo, era algo que representaba la santidad absoluta. Y lo más impactante es lo que estaba dentro. La Biblia lo revela en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dentro del arca había 3 objetos, 3 recuerdos, 3 señales, y cada uno cuenta una parte de la historia entre Dios y la humanidad. El primero apareció en medio del desierto. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel entró en un lugar imposible, el desierto. No había ciudades, no había agricultura, no había comida. Millones de personas caminando en medio de un lugar donde, humanamente hablando, no había forma de sobrevivir. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. Cada mañana, cuando el pueblo despertaba, el suelo estaba cubierto con algo extraño, pequeños granos blancos. Parecían escarcha. El pueblo preguntó, ¿qué es esto? Y por eso recibió el nombre maná, que literalmente significa, ¿qué es? Ese alimento se convirtió en el pan diario de Israel durante 40 años. Pero Dios estableció una regla muy curiosa. No podían guardarlo para el día siguiente. Si lo hacían, se llenaba de gusanos y se echaba a perder. La lección era profunda. Cada día dependían nuevamente de Dios. Cada día tenían que confiar. Pero aquí hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Dios le dijo a Moisés que guardara una porción de ese maná, no en cualquier lugar, en una urna de oro, y esa urna debía ser colocada dentro del arca de la alianza. ¿Por qué?
porque Dios quería que las futuras generaciones recordaran algo muy importante, que incluso en el lugar más imposible, Dios puede proveer. Algunas tradiciones antiguas dicen algo aún más curioso, que el maná tenía un sabor diferente para cada persona, como si se adaptara exactamente a lo que cada uno necesitaba. Siglos después, Jesús dijo algo que sorprendió a todos. Él declaró: «Yo soy el pan de vida», como si el maná no fuera solo comida, sino una señal. Pero el segundo objeto revela algo todavía más profundo. En el monte Sinaí ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia bíblica. Dios entregó los 10 mandamientos, la base moral de toda una nación. Las primeras tablas fueron escritas por Dios mismo. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, algo terrible ocurrió abajo. El pueblo perdió la paciencia. Pensaron que Moisés no regresaría y decidieron construir un becerro de oro para adorarlo. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que estaba pasando, se llenó de indignación y en ese momento rompió las tablas. El pacto había sido quebrado. El pueblo había fallado completamente. Pero la historia no termina ahí. Dios llamó nuevamente a Moisés. Le pidió que subiera otra vez a la montaña. Y allí escribió un segundo conjunto de tablas. Estas fueron las tablas que finalmente se colocaron dentro del arca. Y aquí hay algo profundamente poderoso. Dentro del arca no estaban las primeras tablas, las que representaban el fracaso, las que fueron rotas, las que mostraban el error humano. Dentro del arca estaban las segundas, las que vinieron después del perdón, después de la restauración, después de la gracia. Esto cambia completamente el significado. Dios no decidió guardar el fracaso de su pueblo, decidió guardar la restauración. El pacto no estaba basado en perfección, estaba basado en misericordia. Pero el tercer objeto es quizás el más extraño de todos, y también uno de los más simbólicos. Hubo un momento de rebelión dentro del pueblo de Israel. Un hombre llamado Coré se levantó contra Moisés y Aarón. Decía que ellos no tenían derecho especial para liderar, que cualquier persona podía ocupar ese lugar. La nación estaba entrando en división. Entonces, Dios decidió resolver el conflicto de una manera sorprendente. Cada tribu debía traer una vara de madera, una simple rama seca. En cada vara debía escribirse el nombre del líder de esa tribu. Y todas fueron colocadas dentro del tabernáculo durante la noche. 12 varas, todas secas, todas sin vida. Pero a la mañana siguiente, algo imposible ocurrió. La vara de Aarón había cambiado. No solo estaba verde, había florecido. Tenía flores. Y además, almendras maduras. Todo en una sola noche. Una vara seca, sin raíz, sin tierra, sin agua, produciendo vida. Era una señal clara. Dios había elegido a Aarón. Pero hay un detalle aún más profundo. Dios ordenó que esa vara fuera guardada dentro del arca, como una señal permanente, un recordatorio para todo Israel, de que Dios puede traer vida de lo que está muerto. Y hay algo aún más interesante. En hebreo, la palabra para almendra también está relacionada con la idea de vigilar o estar atento, como si Dios estuviera diciendo: estoy observando. Estoy atento, estoy vigilando para cumplir mi palabra, incluso cuando parece imposible, incluso cuando todo parece perdido. Ahora observa algo increíble. Los 3 objetos dentro del arca cuentan una sola historia. El maná dice: Dios provee. Las tablas de la ley dicen: Dios perdona. Y el cayado de Aarón dice: Dios da vida.
provisión, perdón, vida. Y siglos después, Jesús conectó exactamente esas tres ideas. Él dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y finalmente declaró, yo soy la resurrección y la vida. El arca de la alianza no era solo un objeto histórico, era un mensaje escondido en tres símbolos, un mensaje que atraviesa toda la Biblia. Ahora piensa en esto. Dentro del objeto más sagrado de toda la Biblia, no había más oro, no había tesoros, no había riquezas. Había tres recordatorios eternos, que Dios provee, que Dios perdona y que Dios puede traer vida donde parece imposible. Ahora quiero preguntarte algo. Si hoy pudiéramos abrir el arca, ¿cuál de estos tres mensajes crees que nuestra generación necesita más? ¿El maná, las tablas o el cayado que floreció? Escríbelo en los comentarios. Y en el próximo video vamos a entrar dentro del tabernáculo completo, porque cada objeto allí esconde un significado que casi nadie conoce. Nos vemos en el próximo video. Que tengas paz.